Amigos, amigas, atención total porque lo que os voy a contar hoy va a hacer que se os caiga la venda de los ojos. Belén Esteban, la mismísima princesa del pueblo, está completamente hundida. Y no es solo una denuncia, no, esto es muchísimo peor. Estamos hablando de amenazas directas contra su hija Andrea Janeiro, de una ruina económica que la tiene desesperada y de una conspiración para hundirla que llega hasta los despachos más altos de la televisión española. ¿Creéis que exagero? Esperad a escuchar lo que tengo que contaros. Porque resulta que Belén no solo se va a sentar en el banquillo por la denuncia de los Constancia, no, su empresa ha quebrado, perdiendo un 94% de sus beneficios, la han vetado de programas donde ya tenía contratos firmados y ahora mismo está tan desesperada que ha tenido que aceptar sueldos de miseria comparado con los 18.000 euros que ganaba al mes en Telecinco. Pero si esto ya es grave, amigos, esperad a saber quién está moviendo los hilos para destruirla, porque hay nombres muy potentes detrás de todo esto. Antes de continuar, si no estáis suscritos, hacedlo ahora mismo. Esto es información que no vais a encontrar en ningún otro sitio. Dale like al vídeo para que YouTube lo recomiende y activad la campanita porque en los próximos días voy a seguir destapando toda la verdad sobre este asunto. Vais a alucinar con lo que está por venir. Pues bien, amigos y amigas, todo esto empezó en la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos, una fiesta que parecía normal y corriente, pero que se convirtió en el detonante de la guerra total contra Belén Esteban. ¿Y sabéis por qué? Porque Belén se atrevió a decir lo que nadie más se atrevía a decir. En su programa Ni que fuéramos, Belén soltó esta bomba. Los Constancia no se sentían cómodos porque había invitados que no eran de su nivel. Pero ahí no quedó la cosa, amigas. Belén remató con algo mucho más explosivo. Pues el resto de invitados no tienen a unos hijos y hermanos en la cárcel por cortar la pierna a un señor. Ahí se lió la mundial. Porque claro, meterse con los Constancia no es meterse con cualquiera. Estamos hablando de una familia con contactos, con poder, con una maquinaria legal que da miedo. Y Belén se los echó encima de la peor manera posible. Pero fijaos en esto porque aquí viene lo verdaderamente escalofriante. A las pocas horas de esas declaraciones, Belén empezó a recibir amenazas. Pero no eran amenazas cualquiera, amigos. Estas amenazas iban dirigidas directamente contra su hija Andrea Janeiro, una chica que siempre ha estado al margen de todo este mundo del corazón. Y escuchad bien lo que dijo Belén en directo. Como yo oiga algo, os llevo por delante. A mi hija no la conoce nadie. Cuidado, que mi hija no se gana la vida hablando de su primo ni de sus tíos. Una clara referencia a Alejandra Lubio, que sí vive del cuento mediático. Pero lo más inquietante de todo es que, según las propias palabras de Belén, las amenazas incluían hablar de su vida con Jesulín de Ubrique. Fijaos qué curioso. Alguien tiene información comprometida sobre el pasado de Belén con el torero que podría destrozar su imagen para siempre. ¿Qué secretos esconde ese pasado que tanto miedo le da que salgan a la luz? Kiko Matamoros, que conoce bien cómo funciona este mundo, le advirtió sin rodeos. Tienen la máquina de abogados a todo gas. Te la van a pedir pero en los juzgados. Y efectivamente, Carlo Constancia padre ya ha puesto en marcha su equipo legal para demandar a Belén por difamación. Pero amigos, amigas, aquí viene la parte que verdaderamente explica por qué Belén está tan desesperada que se está metiendo en estos jardines tan peligrosos. Y es que la situación económica de la Esteban es muchísimo peor de lo que parece. Sus famosos sabores de la Esteban no solo cerraron por las buenas como ella quiere hacer creer, fue un auténtico desastre financiero. Los beneficios de su empresa cayeron un 94%, pasando de 161.986 euros en 2021 a la ridícula cantidad de 9.472 euros, una caída libre que da vértigo. Y aquí viene lo que a mí más me llama la atención. Belén dice que vendió la empresa porque quería que todo el mundo pudiera comprar su producto, pero que los supermercados fijaban precios diferentes. ¿A vosotros no os suena esto a excusa barata? A mí me suena a alguien que no podía mantener su negocio a flote y está intentando salvar la cara. Pero fijaos en este dato que me ha dejado helado. Diego Arrabal, ese paparazzi que se las sabe todas, ha confirmado en su canal de YouTube que Belén Esteban está en quiebra, no tiene dinero, tiene pocos ingresos. Y esto lo dice alguien que lleva años siguiendo los movimientos económicos de todos los famosos. Pensadlo bien, amigos, una mujer que durante más de 20 años fue la colaboradora mejor pagada de España, que ganaba 18.000 euros al mes solo por sentarse en un plató y soltar sus belenazos, ahora depende de las migajas que le da el canal Ten con Ni que fuéramos Ish, un programa que por muy bien que lo esté haciendo, no puede ni compararse con los sueldazos de Telecinco. Pero aquí viene lo más turbio de toda esta historia y es algo que nadie está contando. Belén Esteban tenía un contrato firmado con VTE para varios programas.
José Pablo López, el mismísimo director de RTVE, la quería para Mañaneros y otros espacios. Todo estaba cerrado, todo estaba atado. ¿Y sabéis qué pasó? Que alguien de la directiva de la cadena vetó su participación en el último momento. Alguien con poder suficiente para parar en seco un fichaje que ya estaba cerrado. ¿Quién tiene tanto poder en TVE? ¿Qué intereses había detrás de ese veto? Pero atención, porque la cosa se pone aún más interesante. Ahora, en enero de 2025, sorpresivamente, María Patiño y Belén Esteban sí van a fichar por VT para un nuevo programa de Corazón que va a competir directamente con TAR y Ya ahora son solenes. ¿Casualidad? ¿O alguien ha cambiado de opinión sobre la Esteban? Y aquí viene otro dato que me mosquea muchísimo. Belén reveló que le quitaron su puesto en Más que Singer para dárselo a María José Campanario, la mujer de Jesulín. Belén ya tenía contrato firmado, había ido a las instalaciones del programa, había hecho las pruebas y de repente la sustituyen por su antigua rival. ¿Cuántas coincidencias pueden pasar antes de que sea una conspiración? Porque yo empiezo a ver un patrón muy claro aquí. Cada vez que Belén está a punto de conseguir algo bueno, aparece alguien para cortárselo de raíz. Pero la cosa no acaba ahí, amigas, porque Belén también está metida en otro lío judicial que casi nadie menciona. Diego Arrabal, el paparazzi, confirmó en su canal de YouTube que ha demandado a Belén por atentar contra su honor. Según Arrabal, se aproximó con una actitud hostil, diciendo un montón de cosas contra mi persona. Y no olvidamos que Belén ya perdió un juicio contra Ángela Portero y tuvo que pagarle 10.000 euros de indemnización por insinuar en Gran Herman VIP que la periodista consumía drogas. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la sentencia y Belén tuvo que leer la condena en televisión. Entonces, amigos, hagamos cuentas. Belén tiene demandas de los Constancia, de Diego Arrabal, ya perdió contra Ángela Portero, su empresa ha quebrado, la han vetado de programas importantes y ahora depende de trabajos menores para sobrevivir. ¿No os parece que hay alguien muy poderoso que quiere verla hundida del todo? Porque fijaos en este detalle que me parece clave. Belén ha dicho públicamente que está emocionada, muy contenta y muy feliz por llegar a RTVE. ¿Por qué está tan eufórica por un contrato con la televisión pública? Porque es su tabla de salvación. Sin VT, Belén no tiene dónde caerse muerta. Y aquí viene lo que más me preocupa de todo este asunto. Si realmente hay una conspiración para hundir a Belén Esteban, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Porque las amenazas contra su hija Andrea ya han cruzado todas las líneas rojas. Una chica que siempre ha vivido al margen de todo este mundo no debería pagar los errores de su madre. Belén lo tiene claro. De la mía, ni esto. Mi hija no ha ido a un plató de televisión, ni hablar de su padre, ni de la Campanario, ni de nadie de su familia. Y tiene razón. Andrea Janeiro ha mantenido siempre un perfil bajo, estudió, trabajó, se ha labrado su vida lejos de los focos. Pero los Constancia parece que no entienden de límites. Y ahí está el verdadero peligro de toda esta historia, porque cuando se meten con la familia, la cosa cambia por completo. Belén puede aguantar demandas, puede aguantar la ruina económica, puede aguantar que la veten de programas, pero con su hija no va a transigir. Como yo oiga algo, os llevo por delante, dijo. Y conociendo a Belén, sabemos que es capaz de cumplir esa amenaza. La cuestión es, ¿hasta dónde va a llegar esta guerra? Porque si los Constancia siguen apretando, si siguen amenazando a Andrea, Belén puede decidir contar todo lo que sabe. Y créeme, después de más de 20 años en televisión, Belén sabe muchas cosas de mucha gente. Amigos, amigas, estamos ante el hundimiento de uno de los personajes más importantes de la televisión española. Pero también estamos ante una guerra que puede salpicar a muchas más personas de las que creemos. Porque si Belén decide tirar de la manta, si decide contar todo lo que ha visto y vivido en estos años, van a temblar los pilares de más de un programa y de más de una cadena. La pregunta es, ¿sobrevivirá Belén Esteban a esta tormenta perfecta? ¿O será el final definitivo de la princesa del pueblo? Porque una cosa está clara, con las amenazas contra su hija, con la ruina económica, con las demandas lloviendo por todos lados, Belén está contra las cuerdas como nunca antes había estado. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que hay una conspiración contra Belén o simplemente se ha metido en demasiados jardines? Contádmelo en los comentarios porque vuestra opinión me interesa muchísimo. Y recordad, si queréis seguir enterándoos de toda la verdad sobre este asunto, suscribiros al canal, dale like al vídeo y activad la campanita porque en los próximos días voy a seguir destapando toda la verdad sobre este asunto. Vais a alucinar con lo que está por venir. Hasta la próxima, amigos. Y recordad, la verdad siempre sale a la luz por mucho que algunos quieran ocultarla.